Cuando el Señor decidió enviar a Jesús aquí a la tierra, lo hizo con un propósito bastante importante para ti y para mí. Y el principal propósito era que nos mostrara y nos enseñara cómo, siendo un ser humano igual que tú, igual que yo, con dos ojos, con una boca, con una nariz, dos manos, una persona totalmente normal, podría llegar a cumplir la voluntad de Dios a la perfección y lograr tener esa comunión y esa comunicación directa con el Padre. Pues bien es cierto, el modelo de vida de Jesús, Él nos enseñó bastantes cosas y una de las cosas era que Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y Él no tenía que ingresarse a un devocional, estar debajo de la Biblia 3, 4 horas preguntándole a Dios muchas cosas, sino que Él actuaba conforme su corazón iban llegando los pensamientos. Jesús nunca pensó en si lo que él decía o bueno, lo que el Padre le decía que dijera le iba a afectar a alguien, si lo iban a recibir bien, si lo iban a recibir mal, si se iban a poner en contra. Él sencillamente era el portavoz del Señor y el instrumento de él para decirle las cosas, sea a su mamá, a sus hermanos o a los fariseos o a las personas que le seguían, a los discípulos, pero él siempre hablaba con la verdad. Y uno de los pasajes en Mateo donde Jesús enseñaba acerca de la pureza interior, él le decía a los fariseos, porque los fariseos fueron esas personas que crearon mucha ley de hombre y que sometían a las personas indicándole que eso era de parte de Dios, pero sencillamente eran cosas o pensamientos de hombre que no tenían ninguna validez en el reino. Y uno de esos pensamientos, o más bien tradiciones que habían creado, como lo menciona en la Biblia, era que le reclamaban a Jesús que los discípulos no se habían lavado las manos antes de comer. Y el Señor, muy inteligente y muy sabio, les respondía que realmente eso no era importante, que lavarse las manos o tener algún tipo de ritual no era importante, que había mandamientos de verdad que Dios había creado y que sencillamente ellos no los cumplían, que ellos inventándose ese tipo de rituales, ese tipo de mandamientos de hombre, lo que hacían era violar la ley de Dios. Tanto que en ese pasaje Jesús les decía a ellos que uno de los mandamientos que Dios había enviado era honrar a tu padre y a tu madre y que ellos sencillamente no lo hacían. Decía que el pueblo realmente decía honrar con los labios a Dios, a Jesús, inclusive siendo enviado del Señor, pero que ellos estaban supremamente lejos del corazón del Padre. Entonces, eso era una adoración farsa, de esa manera lo llamaba Jesús. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta por qué a veces nos da tanto miedo decirle a las personas lo que pensamos, lo que Dios nos envía a hablar, y por qué tú te veamos tanto en decir las cosas como son, si el mismo Jesús nos enseña a través de su paso aquí por la tierra que Él sencillamente tiraba la palabra y el Señor era el que se encargaba de dar fruto o se encargaba de moldear esos corazones. Y por qué nos detenemos tanto y queremos tanto agradar a los demás cuando los demás son eso, personas. Y no nos debe interesar. Con esto no estoy diciendo que te vayas contra el mundo, que seas un rebelde, no. Tenemos que aprender a ser guerreros del cielo, guerreros del reino, defender a nuestro Padre, defender nuestros pensamientos cuando nuestros pensamientos están alineados a los del Señor. Que podamos decir lo que el Padre nos manda a decir sin tener ni siquiera que meditarlo en nuestra mente, sino que nuestra comunicación y nuestra comunión con Él sea tan directa que no tengamos miedo de hacerlo y que haya convicción en nuestro corazón. En Mateo 15, del versículo 19 al 21, dice la palabra del Señor: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Dejemos de ser tan superficiales, de dejar pensar por lo de encimita, por lo que se ve afuera. Empecemos a trabajar por las cosas de adentro. Empecemos a restituir nuestro espíritu, a cambiarlo, a mejorarlo, a tener cambios genuinos, verdaderos, a que el Señor se pueda sentir orgulloso de lo que tú estás haciendo, donde el Señor pueda decir: puedo usar a esta persona porque sé que se va a levantar a mi voz, que va a aceptar mi voluntad, que va a hacer su voluntad. Entonces hay que empezar a derribar, a arrancar toda ley de hombre que lo único que ha hecho es arrebatarnos nuestra relación con Dios. Lo único que ha logrado es poner distancias que puedan de verdad
establecer nueva relación con el Señor, nueva intimidad con el Padre, que puedas de verdad entender cada uno de sus mandatos. Recuerda que los mandamientos ni siquiera son la ley que Moisés le presentó al pueblo de Dios, sino cada cosa que el Señor te enseña a ti en su palabra. Eso es un mandamiento. Recuerda que cuando le decimos al Señor que lo amamos, es que le estamos diciendo que le obedecemos. Entonces, ¿estás siendo coherente con tus palabras versus tus hechos? Recuerda que tener una calidad espiritual es de verdad no solo hablar, hablar y hablar, sino también obrar. Hay palabra hablada, pensada y manifestada. Y cuando estas tres se cumplen la voluntad del Señor. Espero que Dios hable a tu corazón, que toque a las fibras más profundas de tus pensamientos para que puedas empezar a entender qué es lo que Él tiene para ti, que puedan empezar a alimentar y a dar fruto esos pensamientos buenos, que sean arrancados todo tipo de pensamientos malos, todos los pensamientos que te quieran apartar de tu relación con Dios, que seas tú sacando con tus uñas cada cosa que te está aislando del Señor y estableciendo nuevas cosas, estableciendo pensamientos de sanidad, estableciendo pensamientos de provisión, estableciendo pensamientos buenos como es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios hable a tu corazón y que tú tengas un corazón tan humilde, tan moldeable que puedas recibir la palabra del Señor. Dios te bendiga.